Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a volver sobre algunos de los temas que al parecer gustan al público que tiene la amabilidad de ver este canal. Ese tema es, por supuesto, el tema de los opositores a la modernidad. Me gustaría comenzar con un artículo que aparece en una revista reciente, Nexos, de este mes de octubre, que trae en la portada a Donald Trump, pero que no es ese el artículo que me interesa, sino uno que se titula, aquí está, El totalitarismo perfecto de Jesús Silva Herzog Márquez. Se puede encontrar en línea, se puede leer en línea este articulito, El totalitarismo perfecto de Silva Herzog Márquez. ¿De qué trata este artículo? Trata de un antiliberal, un señor que se llama, según leo aquí, Ryszard Legutko, o Legutko, como sea, Ryszard Legutko. Y dice así el comienzo de este brevísimo artículo de Silva Herzog Márquez: el liberalismo es el totalitarismo perfecto, un totalitarismo tan astuto que no hay quien lo reconozca como tal. Ese es el argumento del filósofo polaco Ryszard Legutko en un libro que publicó hace 10 años. Dice él que es una de las más provocadoras formulaciones del antiliberalismo contemporáneo. Bien, aquí hay un problema que captamos de inmediato. Nos lo dice unas líneas después el mismo Silva Herzog Márquez. Anclado en la filosofía antigua, Legutko ve el demonio de la modernidad en ambas utopías, sea el comunismo o sea el liberalismo. Para Legutko o como se pronuncie, ambos son un error y nos llevan a la servidumbre. No es el único Legutko. Ya en un video previo, que es precisamente que este es continuación de ese, hemos hablado de uno de los grandes formuladores de esta tesis, que no es antiliberal, ni antisocialista, ni antisocialista. Es una tesis contra la modernidad en su conjunto, y es el desprecio del viejo régimen a todo lo que surge a partir de las revoluciones, de las denominadas revoluciones de los años 1800 o 1700, según como quieran algunos fechar el inicio de eso que denominan modernidad. Incluso pueden nominar su inicio en 1492, o incluso antes o después, como les guste, la modernidad. ¿En qué consiste la modernidad? La podemos reducir, la modernidad política, a la idea de que el ser humano puede autogobernarse mediante el uso de su razón, y que mediante ese uso logrará acabar con todas las lacras que lo han lastrado durante 10.000 años. En cierto sentido fue así. O sea, el liberalismo logró acabar con muchísimas enfermedades, con una pobreza perenne en Europa y en el mundo. Quién sabe si los aztecas hubieran vivido, si esa pobreza sería aceptada por los hoy políticamente correctos. Pero bueno, la cuestión es que el antiliberalismo, la antimodernidad, es una suerte de pensamiento que surge una y otra vez como para reafirmarnos que el pasado ni está muerto ni es pasado, como dijo algún clásico, creo que Faulkner, pero no lo recuerdo bien. El asunto aquí es que el primero que formuló esa visión del antiguo régimen como la auténtica oposición a la modernidad, y que prescribió una cura, ya desde entonces la cura era abrazar el catolicismo, a la Iglesia Católica, es decir, volver al viejo régimen, porque de lo que se trata en la modernidad es de alejarse de la Iglesia, de alejarse de la monarquía, de construir una sociedad en principio atea, después laica, que esté gobernada por ciertos principios racionales, sean los del liberalismo, sean los del socialismo, los del comunismo, que tienen en común la idea de que los seres humanos pueden autogobernarse. Ideas que aparecen en Rousseau, ideas que aparecen en Kant, en todos los publicistas de eso que llamamos modernidad, ha de aparecer esta idea de que los seres humanos pueden gobernarse a sí mismos sin la ayuda de Dios.
o de los reyes, que serían los brazos armados de Dios en este mundo. Ya en famosa frase de su libro, aquí lo tengo, de su libro Confesiones de un revolucionario, a ver si se alcanza a ver, Confesiones de un revolucionario, esta es una edición de Garnier de 1851, las Confesiones de un revolucionario, de un señor que se llamó Proudhon. Ya nos había dicho en este libro que el Estado y Dios son ficciones. Son ficciones. ¿Y qué quiere decir con eso de que son ficciones? Quiere decir que son ficciones que nos imponen para gobernarnos. ¿Quién nos las impone? Bueno, vamos a llamarle, por llamarle de algún modo, a quien nos impone esas ficciones, viejo régimen. El viejo régimen nos impone a Dios y a la monarquía, al clero y al rey, al papa y al rey. Esas son los representantes, esos son los que representan al viejo régimen, las potencias del viejo régimen. ¿Qué nos propone Proudhon? Bueno, todo el mundo lo sabe. Proudhon nos propone eliminar esas potencias. La fama de Proudhon es mala porque tuvo dos publicistas en contra, dos críticos de él, muy conocidos. Bueno, uno de ellos es muy conocido, el otro no tanto, pero de alguna manera, por canales subterráneos, se ha ido metiendo su pensamiento por todos lados. ¿De quién hablo? ¿De quiénes hablo? Uno es muy conocido, Karl Marx, escribió un libro, Miseria de la filosofía, que aquí tengo una traducción, La miseria de la filosofía, en el que analiza un libro de Proudhon. Las Confesiones de un revolucionario, que tengo aquí, viene a ser como el bosquejo del sistema de las contradicciones, o su resumen. En este libro nos va a mostrar cómo el viejo régimen es contradictorio con la modernidad y cómo dentro de la modernidad surgen un conjunto muy amplio de contradicciones entre socialistas y liberales, entre quienes creen que la sociedad se puede planificar centralmente, que ese es el ejercicio real de la razón, la planificación centralizada, y quienes creen que la razón se ejerce a través del mercado y que esa es la manera en que se deben de organizar los seres humanos. Y ahí genera una contradicción, nos va a decir Proudhon. La otra, la mayor, es entre la Iglesia y la modernidad como tal, el antiguo régimen contra la modernidad. Esa es la contradicción y es una metáfora que va a utilizar. Aquí aparece algo que luego yo he visto en Hannah Arendt, en su libro Entre pasado y presente. Aquí Proudhon lo menciona. Es el pasado, la pequeña línea que separa el pasado del futuro, una pequeña línea ficticia que denominamos presente, que separa al viejo régimen que ya fue, o que Proudhon cree que ya fue, de un régimen futuro que ha de ser el socialismo o alguna versión del socialismo y que todavía no es. Hoy día lo que dejamos o que vemos atrás es, por supuesto, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, el reinado de una suerte de liberalismo. El mercado más o menos funciona. Los países más o menos se encaminan hacia las democracias representativas, etcétera. Y el socialismo parece estar en la retaguardia, parece estar dedicado a una agenda de salvaguarda de algunos derechos, pero ya sin la esperanza de tomar por asalto el cielo. Simplemente acoplarse al sistema, darle pensión a algunos, quitarle pensión a otros y creer que eso es una distribución de los recursos. Parar la economía en la esperanza de que al parar la economía algo sucederá, no se sabe qué, pero algo sucederá, nada más para decir que es diferente a los que quieren mantener la economía en funciones. Y entre todos ellos, entre esa derrota del pensamiento, tanto a izquierdas como a derechas, a veces se cuela la idea del autor que estamos comentando y que también es crítico de Proudhon y que aquí lo tengo. Este es el volumen 1, ya la otra vez vimos el volumen 3, los bosquejos históricos y filosóficos de Donoso Cortés. Este es el volumen 1, que es el ensayo sobre catolicismo, liberalismo y socialismo. En la edición que mencioné la vez pasada trae una introducción que es una biografía de Donoso escrita por Gabino Tejado,
que tiene alrededor de 114 páginas, para quien la quiera leer. Y luego viene el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, en donde empieza el autor con memorables palabras acerca de Joseph Proudhon. ¿Qué nos dice de Proudhon? Bien, lo voy a leer. Mr. Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario, el libro que les mostré hace un momento, estas notables palabras: es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología. Ir, dice Donoso, nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa del señor Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas. Así comienza Donoso, y esta va a ser la racionalidad que va a utilizar por utilizar una palabra que a muchos les gusta, a muchos no, pero que luego sustituiremos por alguna mejor, si es que me acuerdo de sustituirla. La palabra Donoso va a proceder a triturar al señor Proudhon desde un racionalismo que él considera superior, que es el racionalismo de la Iglesia Católica. Va a razonar como un teólogo y toda su teología se va a fundar en ese monismo de Dios, por decirlo de esa manera. Dios, el uno y único, desde el que emana toda verdad, desde el que emana toda ciencia, porque no hay otra ciencia más que la ciencia de la teología, nos dirá Donoso en los primeros capítulos de este libro. Y aquí voy a leer lo que continúa diciendo Donoso. Todas ellas, esto que dice aquí, Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas. Todas ellas estuvieron antes de que fueran y están después de creadas en el entendimiento divino, porque si Dios las hizo de la nada, las ajustó a un molde que está en él eternamente. Todas están allí por aquella altísima manera con que están los efectos en sus causas, las consecuencias en sus principios, los reflejos en la luz, las formas en sus eternos ejemplares. En él están juntamente la anchura de la mar, la gala de los campos, las armonías de los globos, las pompas de los mundos, el esplendor de los astros, las magnificencias de los cielos. Allí está la medida, el peso y número de todas las cosas, y todas las cosas salieron de allí con número y peso y medida. Allí están las leyes inviolables y altísimas de todos los seres, y cada cual está bajo el imperio de la suya. Todo lo que vive encuentra allí las leyes de la vida, todo lo que vegeta, las leyes de la vegetación, todo lo que se mueve, las leyes del movimiento, todo lo que tiene sentido, la ley de las sensaciones, todo el que tiene inteligencia, la ley de los entendimientos, y se entiende que el señor Proudhon también está ahí, pero enclavado en el error, en la infinita inteligencia de Dios, en su infinito plan, en ese monismo que postula Donoso Cortés, está también la refutación, entiendo yo, de los sofismas de Proudhon. Aunque, bueno, como ya lo mencioné, hay otro teórico que también está contra Proudhon. Proudhon debe haber tenido algo muy bueno porque todos estos sabios están contra él. Habría que volver a leerlo y realmente es muy entretenido leer las Confesiones de un revolucionario. Se los recomiendo mucho. Vamos a leer lo que nos dice Karl Marx en el prólogo a su Economía de la Miseria. Supongo que este sí es muy leído. No se lee a Donoso, pero se lee mucho a Karl Marx. Hay que recordar algo. Donoso empieza con esa teología monista, el monismo de un Dios del que todo surge y todo sale y que todo está en él y nada está fuera de él, y toda verdad también está en él, porque si hubiera algo fuera de la verdad de Dios, pues no sería Dios. Eso es lo que nos va a decir Donoso una y otra vez en este tratado. Esa es su racionalidad. Razona desde el monismo. Por eso es por lo que muchos no encuentran cómo es que Donoso se pueda parecer a ese filósofo español llamado Gustavo Bueno, quien en las primeras páginas de sus ensayos materialistas, lo primero que nos dice es que él no es monista y que se debe de identificar el monismo con la metafísica. Donoso Cortés es, desde el punto de vista de la caracterización de Gustavo Bueno, un monista, porque Gustavo Bueno va a proponer el pluralismo. El universo no parte de un único principio, la materia es discontinua, la materia es plural, la materia no se reduce a un solo principio, pero está acomodada en Simploqué. Eso que saca de Platón, del sofista, me parece, en donde en la traducción que yo leí aparece en una nota y aparece una única vez, no la vi más, pero obviamente yo puedo leer muy mal el sofista.
Ya leeré alguna vez de ese. Pero bien, entonces, desde el punto de vista de Gustavo Bueno, el pluralismo; desde el punto de vista de Donoso, el monismo. Bien, pero vamos a Karl Marx, lo que nos dice Karl Marx. Karl Marx nos dice en el prólogo de este libro, yo creo que esto lo han leído todo el mundo: Proudhon tiene la desgracia de ser singularmente incomprendido en Europa. En Francia se le reconoce el derecho de ser un mal economista porque tiene fama de ser un buen filósofo alemán. En Alemania se le reconoce el derecho de ser un mal filósofo porque tiene fama de ser un economista francés de los más fuertes. En nuestra calidad de alemán y de economista a la vez, hemos querido protestar contra este doble error. Según Marx, ni buen economista, ni buen filósofo. Algo muy bueno ha de haber tenido Donoso Cortés para despertar las iras, tanto de... Algo ha de haber tenido de bueno Proudhon, perdón, para despertar las iras de Donoso Cortés y de Karl Marx. Entonces, en este ensayo vamos a encontrar la refutación de Proudhon desde ideas del antiguo régimen. En el ensayo de Marx vamos a encontrar la refutación de Proudhon. No sabría yo cómo decirlos, desde la economía política inglesa tamizada por la filosofía hegeliana, que es otra filosofía monista. Véase bien, Karl Marx asume una cierta filosofía monista, que es la hegeliana, y cree que la puede invertir, y habla de un materialismo que en gran medida, aunque en este momento no aduciré citas para argumentar eso, un materialismo que sería también monista. En ese sentido, Gustavo Bueno se opone a ambos. La racionalidad pluralista, que es lo primero que nos dice al comienzo de sus ensayos materialistas. Él es pluralista, él no acepta el monismo porque eso es caer en la metafísica, recaer en la metafísica. Para él, los hegelianos y Donoso Cortés son metafísicos. Son metafísicos. ¿En qué capítulo Donoso va a hablar de Proudhon? ¿Dónde lo va a refutar? Bueno, tiene un capítulo que se llama Soluciones Socialistas, y lo voy a leer por el interés que puede tener, ya que pues no se lee a Donoso Cortés. A Karl Marx todo el mundo lo lee, en todos lados está, pero Donoso no. Dice esto: las escuelas socialistas sacan una gran ventaja a la liberal. Así, por naturaleza de los problemas que se proponen resolver, como por la manera de plantearlos y de resolverlos. Sus maestros se muestran familiarizados hasta cierto punto con aquellas especulaciones atrevidas que tienen por asunto a Dios y su naturaleza, al hombre y sus leyes. De esta inclinación a generalizarlo todo, a considerar las cosas en su conjunto, a observar las disonancias y las armonías generales, procede una más grande aptitud en ellos para entrar y salir sin perderse en el laberinto intrincado de la dialéctica racionalista. Si en la gran contienda que tiene como en suspenso al mundo no hubiera otros combatientes sino los socialistas y los liberales, ni la batalla sería larga ni dudosa la victoria. Sin embargo, hay un tercer participante, que es precisamente el viejo régimen, representado en Donoso. Y hay una racionalidad que él considera superior, es decir, una racionalidad, la que ya mencioné, el monismo teológico de la Iglesia Católica, que puede mostrar los errores en los que incurre el razonamiento de Proudhon, porque es de Proudhon de quien va a hablar. Hubiera sido magnífico que hablara de Karl Marx, aunque quizá Karl Marx no merecía atención en aquellos momentos. ¿Por qué razón? No lo sé. Todas las escuelas socialistas son, bajo el punto de vista filosófico, racionalistas; bajo el punto de vista político, republicanas; bajo el punto de vista religioso, ateas. Por lo que tienen de racionalistas, se asemejan a la escuela liberal y se distinguen de ella por lo que tienen de ateas y de republicanas. La cuestión consiste en averiguar si el racionalismo va a parar lógicamente al punto en que la escuela liberal hace alto o al término en que descansan las escuelas socialistas. Y él las va a derrotar, dice Donoso. ¿En qué consiste esa derrota? ¿De qué manera, según Donoso, se puede argumentar en contra? Pero no, este racionalismo superior no es, como les gusta decir a unos en metáfora, triturante, sino abarcante. Es un racionalismo que parte de un monismo que logra entrever los errores en los que incurren, los sofismas en los que incurren esos pensadores que, desde su razón humana,
pretenden resolver los problemas que ya están resueltos por la racionalidad, bueno, divina, teológica. Nos vemos en el siguiente.